martes. Bien, vamos a nuestra cuarta palabra de Pascua. Evangelio según Mateo. Vamos a encontrarnos esta noche con un hombre que salvó a su familia y cómo nos dejamos, diríamos, conducir por este hombre para preservar también, para preservar la vida de nuestras familias, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos, el camino para que sean bendecidos nuestros hijos, porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos que sean bendecidos nuestros hijos. Creo que nadie quiere que a su hijo pues le vaya mal y solo tragedias rodeen su vida. Yo creo que deseamos que sobre nuestros hijos florezca la misericordia y la bendición de Dios. Dejémonos llevar entonces por José, capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. ¿Lo tienen? Versículo 21, así que José, 2:21 de Mateo, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Padre, queremos que sobre nuestros hijos caiga la bendición de ser nazarenos, hijos consagrados para ti, sobre quienes descanse una palabra de gracia, una palabra de bendición. Pero la bendición de nuestros hijos está íntimamente ligada con el papel que tenemos en la vida de ellos. Esta noche permítenos rastrear la manera en que José procedió y cómo se movió para producir el resultado de tener un hijo bendecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanito. Un hijo bendecido es la convergencia entre la participación de Dios y la participación de los padres. Dios puede poner su parte. Bájamele quizás un poquito el monitor, bájamele un poquito. Dios puede poner su parte, pero si los padres no ponen, no, mucho, me levante y está muy gangoso, hijo, tratar de dármele un poco más de, tras que estoy gangoso yo. Dios puede tener ahí déjamelo, una intención de bendecir, pero si los padres no saben asumir las implicaciones que tiene producir un hijo bendecido, entonces las cosas quedan
por ahí a medio camino. Que nuestros hijos sean bendecidos no solo tiene que ver con que Dios quiere que sean bendecidos, tiene que ver con que nosotros participemos activa y comprometidamente en su bendición. Muchos hijos echan a perder la bendición de Dios porque los padres no entienden la implicación de su participación en la bendición de sus hijos. Por eso la primera responsabilidad que nos va a señalar José para tener hijos bendecidos, porque ese es el objetivo con el que cierra todo el capítulo 1 y 2 de Mateo. Todo cierra con una frase que dice: con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Y es la última frase con la que nos encontramos en el llamado Evangelio de la Infancia, es decir, el último dato que nos da Mateo sobre la niñez de Jesús, que lo llamarán Nazareno. Para entender esto y en qué es lo que termina la participación de José, vamos al libro de Números. Y hay un capítulo que justamente está implicado en este libro de Mateo, capítulo 6. Todo el capítulo 6 del libro de Números pues habla del nazareato, el hombre consagrado para Dios. Eso es el último dato que tenemos de Jesús, nazareo. Él es un nazareo. La tarea de José en la infancia de Jesús fue llevar a Jesús a un estado de ser una ofrenda para Dios. Porque una de las cosas que vamos a aprender, en primer lugar, de la vida de José, ya lo veremos en detalle, es que sus hijos no son sus hijos. Sus hijos son hijos de Dios. Pero son los padres los que deben devolver esos hijos a Dios. Y deben devolvérselos como una ofrenda. Jesús era nazareo porque María y José, a través de dejarse guiar por Dios, que ya lo veremos en detalle, terminaron presentando un hijo a Dios como una ofrenda. Si tan solamente pudiéramos captar lo que para Dios significan nuestros hijos, no tomaríamos tan superficialmente la tarea de tener un hijo y de saberlo llevar. Y al terminar el capítulo 6, dice, versículo 21, esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato deberá cumplir el voto que hizo. Y el Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Pero la Reina Valera lo dice con mucha más claridad como está en el hebreo. ¿Alguien me lee la Reina Valera, por favor? En el versículo 23. ¿Alguien la anda? No, el 23. Este es el asunto.
así bendeciréis a los hijos de Israel. Hay una bendición para los hijos. El nazareato termina con una palabra de bendición sobre los hijos. Así bendeciréis a tus hijos. Pero esa es la parte divina. Y la bendición es: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Este es el Dios que quiere bendecir a tus hijos. Y lo que Dios quiere es te bendiga y te guarde. Primera faceta en la vida de sus hijos. Pero esto, que el Señor te guarde, es su deseo. Y Él quiere hacerlo y está comprometido. ¿De qué manera Dios va a bendecir a tus hijos? ¿Cómo Dios va a guardar a tus hijos? De eso nos habla Mateo. ¿Cómo Dios va a guardar a los hijos de Israel? ¿Cómo Dios va a guardar a Jesús como hijo de Israel? Pues con la participación de sus padres. La bendición sobre tus hijos es la convergencia entre el Dios que quiere guardar a tus hijos, pero también tu participación activa, comprometida, implicada y complicada, como María. Estamos implicados y estamos complicados. Un padre que no entienda que tener un hijo es una complicación, que no se meta a eso. Un hijo que no entienda, un padre que no entienda que tener un hijo es implicarme en el deseo de Dios de bendecir sus hijos, porque son de Él, ya lo veremos. De Egipto llamé a mi hijo, dice, porque son hijos de Él, y solo de manera indirecta, prestada, es nuestro. Pero tu hijo, antes que ser tuyo, es hijo de Dios. Y cuando usted es padre, cuando usted es madre, usted hace un convenio con Dios. Es un convenio en el que nos comprometemos con Él. Por eso lo traemos a presentar, porque la presentación no es solamente venir a enseñar al niño, no es venir a mostrar al niño. La presentación es venir a hacer una alianza con Dios para bendecir a este niño. Es venir a decirle a Dios: Dios, tú lo quieres bendecir, tú lo quieres guardar, y yo estoy aquí para que me uses. Yo estoy aquí para ser tu instrumento. Yo quiero implicarme en tu objetivo de guardarlo. Y si es necesario complicarme a fin de que tú lo quieras guardar, pues yo también me complico. Si no lo entendemos así, ese es el gran problema que tenemos, que no nos enseñan desde jóvenes, desde nuestra niñez, a entender el significado de un nacimiento, de un niño. Creemos que solamente es de tener relaciones sexuales y que salga ahí un bodoque y hay que ver cómo se le ve en la vida. Eso es no tener la más mínima claridad de lo que es la descendencia en la perspectiva divina. Por eso la sociedad tiene graves complicaciones, porque los hombres y mujeres no hemos sido enseñados ni educados a entender el rol, el significado y la trascendencia de lo que es la descendencia, la magnitud divina de lo que es tener un hijo.
Tener un hijo es participar en una tarea divina, no es una mera cuestión biológica, no es solamente aquello de ponerse a tener y a tener y a tener y a tener, no, es entrar en una alianza con Dios. Por eso siempre que se habla de un hijo en la Biblia, se va a hablar de la participación divina allí, porque es un convenio, es una alianza que hacemos. Es un compromiso que adquirimos, de modo que en ese hijo se puedan cumplir estos objetivos divinos. Cuando el papá o la mamá interrumpen su participación, olvidan su implicación o se alejan de esa implicación por alguna complicación, lo que están dejando es a ese niño, a esa niña, a la deriva de no participar comprometidamente en esta intención de Dios. El Señor te bendiga y te guarde, pero aquí estoy yo para unirme a tu propósito. Yo quiero ser el instrumento. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Pues son los padres los que se presentan delante de Dios para que Dios muestre su agrado para ese niño. Son los padres los que se presentan ante Dios para que Dios extienda su amor. Tener un hijo no es, o una hija no es una especie de realización personal. No, es un convenio con Dios. Es una alianza con Dios, es un pacto con Dios. Es el compromiso de implicarme y complicarme en una tarea divina para que haya una descendencia bendecida y para devolverle a Dios hijos, porque son sus hijos. Solo somos administradores. Por eso dirá el Salmo, herencia. Dios nos los da en custodio, pero no son míos. Y al igual que podemos estropear cualquier otra cosa que administremos, podemos estropear la vida de los hijos. Podemos echar a perder la vida de los hijos. Si le entregan una empresa y usted es el administrador, bueno, usted puede hacer que eso prospere o puede hacer que eso quiebre. Le entregan una tiendita para que la maneje, pues usted la levanta o la hunde. La descendencia, de manera similar, se le ha entregado y usted viene y se compromete delante de Dios cuando nos presenta al niño para que Dios dé su bendición, pero usted se presenta para implicarse en eso. Por eso el padre daba una ofrenda para decir, yo me sacrificaré para tener un hijo que alcance tu bendición. El Señor te muestre su amor y te conceda paz. Por eso, al ir a Mateo, lo que tenemos ahí es la manera en que los padres van a participar en el proceso de producir un hijo bendecido, un hijo sobre el cual Dios derrame su bendición. Y este camino no es fácil, porque el primer desafío que se va a encontrar José es el desafío de no dimensionar lo que está pasando y quiere renunciar a este enorme compromiso. Y lo primero que José va a aprender, y lo primero que todo padre debe aprender, y ustedes jovencitos que están aquí, no solo se miren en relación a sus padres, mírense en relación a sus hijos en el futuro, no ya. Aquí hay jovencitas y jóvenes de 12, 14, 16, 18 años.
No estén creyendo que tener hijos debe ser el resultado de simplemente una calentura. No estén pensando que tener hijos debe ser el resultado de un mero descuido. Es una responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver con Dios. Una responsabilidad que tiene que ver con el deseo de Dios de bendecir descendencia. Pero que esa bendición va paralela a mi participación comprometida. Y José, en medio de sus preocupaciones, de sus dudas, en medio de las cosas que no logra entender, de repente siente que la tarea es complicada, que la tarea es compleja. Y dice el capítulo 1, José se encuentra con que, versículo 18, con que María estaba encinta antes de unirse a él. María estaba embarazada y José pues no había tenido ningún encuentro sexual con ella. Pero era un hombre justo, era un hombre bueno, quiere decir la Biblia. Era un hombre que, al igual que los grandes hombres de la Biblia, desde Noé, Abraham, quieren obrar correctamente, quieren obrar justamente. Y la justicia tiene que ver con no quererla exponer a vergüenza pública. Por aquí empieza el verdadero valor de la descendencia, que es lo que hoy se hace cuando hay rupturas sentimentales. Y más hoy con el Facebook, pues poner en el mundo público las relaciones es lo que todos hacen, ¿verdad? Comenzar a anunciar en Facebook: vos que te la picabas de no sé qué, y la gran letanía, ¿eh? El hombre que me decía que te amo y ahora, y ahí y están todos los dramas que usted puede ver en Facebook, en los muros de cada quien. Exponer públicamente al otro, exponer públicamente las crisis sentimentales, las rupturas, las irresponsabilidades del otro. Por aquí empieza el caos, en no saber manejar ni siquiera los conflictos, en no saber manejar ni siquiera las crisis, en no saber manejar ni siquiera las rupturas, en no saber manejar ni siquiera los complejos, en no saber manejar ni siquiera los desafíos. José, como hombre justo, no quería poner a María a vergüenza pública. Por aquí empieza la capacidad de saber manejar y producir hijos bendecidos. Cómo manejamos las relaciones personales entre el hombre y la mujer. Por aquí empieza todo. Todos los que andan de manera pública evidenciando sus crisis con la pareja, pues no tienen el equilibrio suficiente para saber manejar lo que serán las complicaciones con sus hijos. La manera en que maneja su pareja, la relación de pareja, va a hablar mucho de cómo va a manejar su relación con hijos. Padres y madres que no saben manejar sus conflictos matrimoniales o de pareja son los que van a reventar en su relación con los hijos. La falta de madurez, de equilibrio emocional y de desarrollo en su psicología y en su comprensión, ¿en qué termina? En ese maltrato constante de descargar en sus hijos la frustración sentimental de pareja que tiene. Al no ser capaz muchas veces de desahogarse o de lastimar o dañar a la pareja, pues lo descarga en los hijos. Por ahí empieza la construcción de una descendencia que pierde la bendición de Dios en el camino. Hombres y mujeres que no saben ni siquiera aprender a ser hombres y mujeres maduros. Por ahí comienza todo el desorden. El caos
vertical, es decir, hacia los hijos, comienza en el caos horizontal. No son capaces de manejar sus crisis personales con la pareja. Y lo que hacen es una sola mezcolanza, un solo enredo, y toman a los hijos como los destinatarios de las frustraciones internas, de las cóleras que cargan, de las crisis que llevan, y todo lo que no han sido capaces de realizar con la pareja, pues recae aquella frustración sobre los hijos. Por ahí empiezan los hijos a perder la bendición, con padres incapaces de aprender a manejar las cosas complicadas en una relación. Toda relación, hombre y mujer, es complicada. Ninguna relación es ideal, ninguna relación es perfecta, ninguna relación es mágica. No, es complicada, es enredada. José primero no quería que María cayera en vergüenza pública, que es a veces lo que nosotros queremos, avergonzar a la pareja, ¿verdad? Pero toma un camino de dejar a María. Y aquí empieza el primer desafío para una descendencia bendecida. Asumir la tarea de entregarle a Dios descendencia. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y aunque no de forma total a la manera de María, pero todos los hijos nacidos también son obra del Espíritu Santo. De alguna forma, porque allí va la imagen de Dios, porque allí va el soplo de Dios, porque allí va el misterio de la vida. Todo hijo es obra del Espíritu Santo. Por tanto, mi amor por la obra del Espíritu comienza con cómo entiendo a mis hijos. No puedo, por un lado, estarle pidiendo al Espíritu Santo que se manifieste en mi vida y que quiero amar su obra si no estoy tomando con seriedad esa primera obra del Espíritu que es su Hijo. Si usted quiere ver la obra del Espíritu Santo en su vida, intercéptese con su Hijo. Es obra del Espíritu Santo. Allí, en ese encuentro con su pareja, no solamente estaba el óvulo y el espermatozoide, allí también estaba el Espíritu de Dios produciendo el misterio de la vida. Ahí estaba también el misterio divino operando. En ese encuentro biológico había una epifanía divina, una presencia divina. Allí estaba Dios. Lo que sucede es que hemos rebajado la concepción a algo tan biológico que no vemos allí la obra del Espíritu Santo. Hemos rebajado lo sexual y la concepción de un niño a algo tan biológico que no vemos la presencia divina. Es un acto celestial, es un acto divino. En la concepción, allí está el Señor. Y lo que surge de eso es la vida, y la vida es de Dios. Por eso allí está la obra del Espíritu Santo. Ahí está soplando. Tu hijo también es soplo del Espíritu Santo. Aquí comienza
un padre, una madre a adquirir conciencia de qué es esto. No es simple carne y huesos, es obra del Espíritu Santo. Lo que hay en María es obra del Espíritu y dará a luz un hijo. Le da indicaciones y tú le pondrás por nombre Jesús. Poner el nombre es asumir la responsabilidad de ese hijo. No simplemente es qué nombre le va a poner, no. En la tradición hebrea, poner el nombre es hacerme responsable de esto. Poner el nombre no es solo decir, ay, le quiero poner David Beckham. No. Le quiero poner todos esos nombres exóticos, ¿va? No es poner el nombre como una especie de algo artístico, no. Cuando le dice y le pondrás por nombre, le está diciendo y tú te vas a hacer cargo. El hijo que recibes, aunque hayas tenido participación física, ese hijo es la primera obra del Espíritu Santo. Y cuando tú le pones nombre, es el símbolo en el mundo hebreo que él se hace cargo, responsable del niño. Yo asumo los resultados, las consecuencias, las implicaciones de lo que significa tener un hijo tuyo, Señor. Lo que es tener tu soplo en mí. Yo asumo el propósito de un día devolvértelo como hijo bendecido. ¿Están entendiendo esto, hermanitos? No es solo de tener bichos, pues. No es solo de encontrarse y que surja ahí un resultado físico. No, es un compromiso divino, es una alianza con Dios. Por eso dice, cuando José se despertó, versículo 24, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Si tú quieres ver la bendición de Dios, debes asumir las implicaciones, como José asumió a la madre y al niño. Si no empieza por ahí mi responsabilidad, ¿cómo voy a ver la bendición de Dios? Por eso en todo el camino que viene se dirá, y José tomó al niño y a la madre, porque a partir de aquí, él se vuelve en el socio de Dios para cuidar al Hijo de Dios. Como todos nosotros tenemos que hacerlo como padres. Tu hijo es hijo de Dios. Tu hija es hija de Dios. Y a través del camino, desde su nacimiento hasta que se presente delante de Dios, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra participación es llevar a esa hija, a ese hijo en un camino y presentárselo a Dios como hijo bendecido. José y María van a cumplir su objetivo hasta que Jesús toma su propio camino y decide emprender el propósito para el cual lo había llamado
su verdadero papá. Hasta que tus hijos comprendan el propósito de su verdadero papá, que no eres tú, es Dios. Tus hijos, tus hijas deben madurar y desarrollarse para discernir el propósito de Dios para su vida. No es lo que tú digas, no, vos vas a hacer esto. No, no, no. Yo quiero que vos hagas esto. No, no, no. Tienen que discernir con su Dios, con su Padre Celestial. Tienen que discernir para dónde voy en la vida. A veces los padres no desarrollamos un proceso de discernimiento con los hijos, sino que desde chiquitos les comenzamos a imponer qué tienen que ser. Y muchas veces provocamos reacciones automáticas de rechazo que se van a traducir en no querer encajar en esos esquemas que como padres a veces les imponemos, porque queremos muchas veces que los hijos vivan vidas que yo no pude vivir. A veces vivimos vidas truncadas, sueños truncados, quisimos vivir vidas y cuando vemos a nuestros hijos, queremos que ellos vivan la vida que yo no pude vivir. Hermanito, hermanita, su hijo y su hija no está para vivir la vida que usted se frustró. Su hijo no está para asumir el sueño frustrado suyo. No, no, ese era suyo. Si no tuvo la disciplina, los recursos, las condiciones o la capacidad de llegar a eso, esa es su situación, es su problema y vea cómo lo asimila, lo racionaliza, pero no herede su crisis. Mira, hijo, es que yo quería ser ingeniero, vos vas a ser ingeniero. No. Fíjate que yo quería ser doctor, vos vas a ser doctor. Y el bicho de doctor nada, pues. Yo siempre quise, si usted puede haber querido muchas cosas, pues. Su hijo no va a vivir su vida, o sea, la suya como papá, va a vivir la que Dios le ha dado a él. Y los objetivos o propósitos y visiones que Dios tiene para él. Yo nunca fui obligado al ministerio, jamás. Mi papá era un ministro, pero yo nunca fui obligado, ni condicionado, ni nada. Esto del ministerio era un fuego en mi corazón desde pequeño. Era algo que estaba allí. Y que poco a poco Dios fue madurando, llevándome hasta desarrollar mi vocación y mi llamado. No sé cuál es el propósito de Dios para Pablo David, no sé. No sé cuál es el sueño de Dios, cuál es la visión de Dios para él. Mi tarea es ayudarle a que discierna en ese vínculo con el Señor, con el Espíritu, en su comunión con Dios, que aprenda a discernir en la trayectoria de su vida qué es lo que él desea hacer. Yo a la edad de él ya estaba predicando, ya sabía yo qué era lo que quería. A la edad de él yo estaba en Tapalhuaca, allá vivía, yo ya tenía definido mi camino. Era mi alegría, esa era mi vida, esa era mi devoción, eso era lo que a mí me daba la vida hasta el día de hoy. Pero ¿para dónde va él? No lo sé.
estamos comprometidos con su mamá a ser instrumentos para bendecirlo y a señalarle el camino, como nosotros hallamos nuestros propios caminos, que él encuentre su camino. Quizás ni doctor ni pastor, no sé. El primer deseo de su corazón que yo recuerdo era manejar el camión de la basura. Ese era su primer anhelo en la vida. Cuando el camión de la basura llegaba a la colonia, era cosa de ley sacar el banco y sentarse ahí a ver el camión de la basura. Con ese patadón horrible pero ahí había que estar porque quería ver el camión de la basura. Pero va caminando y tiene que encontrar su camino, y un día queremos que sea una persona bendecida para bendecir a otros, bendecida para bendecir su descendencia, bendecido para bendecir como él fue bendecido. Pero en todo esto no es magia, esto no es hechicería, este es compromiso. Esto es implicarme y complicarme. Porque José se va a ver complicado con la situación. Porque al niño lo van a buscar para matarlo. Porque a todos nuestros hijos siempre hay realidades que buscan para destruirlos. Siempre aparecen circunstancias, personas, aparecerán amigos en la vida de sus hijos que no serán beneficiosos para ellos. Las malas conversaciones, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Personas que llegarán a la vida de sus hijos para querer dañar, afectar, arruinar. Circunstancias. Y habrá que lidiar con esto. Tener un hijo es vivir en una tensión constante. Constante. Porque están expuestos desde niños a las cosas mínimas como caerse, intentando caminar y golpearse, correr y parar las patas, ¿no? Tantos accidentes a los que se está expuesto, tantos riesgos. Y a medida van creciendo, algunos riesgos físicos ya no son riesgos, pero hay otros riesgos más complicados. Las amistades, los novios, las novias, personas que se acercan y cómo van a definir su futuro, cómo van a incidir, porque de repente comienzan a aparecer en su vida personas que ya no son papá y mamá y que van a tener una incidencia enorme en la vida de ellos. Comienzan terceros a entrar al círculo de la familia y comienzan a tener influencia, comienzan a tener incidencia, y no todas esas influencias son sanas, y no todas esas son positivas, y no todas esas van a ir al ritmo de los papás que trabajaron y se esforzaron para verlo bendecido. Llegarán personas a la vida de sus hijos que no los quieren bendecir. Y oigan bien, jóvenes, no todo el que se acerca a ustedes quiere bendecirlos. Hay amigos que pueden ser amigos en virtud de la proximidad, de la cherada, pero no son amigos de cara a producir lo mejor en la vida de ustedes. Son amigos porque son de la misma generación, son cheros porque han estudiado juntos, porque compartieron un equipo juntos, en fin, tantas cosas afines.
Pero no significa que son personas que han llegado para bendecirte, para producir en ti una visión positiva y constructiva de la vida. Y tú tienes que tener una gran sabiduría. Por eso Lucas va a señalar que Jesús crecía en sabiduría, porque él aprendía a discernir qué personas son las que llegan a tu vida para bendecirte y producir resultados nobles, positivos, constructivos, y quienes llegan para desorganizarte la vida. ¿Cuántos jovencitos, cuántas niñas van tan bien en sus proyectos y de repente se hacen chero de alguien, amiga de alguien, compañero de alguien, y comienzan a desorganizarse? Tú tienes que tener sabiduría para saber qué personas llegan a tu vida y tu vida se reordena, se reorienta, y qué persona llega a tu vida y tu vida se descontrola, tu vida se desordena, tu vida entra en un caos. Tienes que aprender a eso. No todo el que se acerca con palabras bonitas como Herodes: hey, vayan y averigüen, yo también quiero ir a ayudarlo. No necesariamente quiero ir a adorarlo. No todo el que te dice amigo, chero, realmente ha aparecido en tu vida para bendecirte. Muchos han echado a perder su vida por un amigo, por una amiga, que en esa presión de la amistad le llevó por caminos confusos, le llevó por prácticas que desorientan, y de repente se encontraron esclavos de cosas que son irreversibles. Siempre es un amigo el que te va a ofrecer un vicio. Siempre es un amigo el que te va a decir: probá este volado, probá esta pastilla, probá esta piedra, probá este polvo, probá esta cápsula. Siempre es un amigo, nunca es un enemigo. O dicho mucho mejor, siempre es un enemigo vestido de amigo. Siempre. Y ahí tienes que tener mucha sabiduría de Dios. ¿Me están oyendo, jóvenes? Herodes aparecerá en la vida de Jesús para complicarle la vida. Aparecerá en la vida de José, que se implicó con Jesús, porque eso es lo que Dios quiere. Y te voy a decir, hombre y mujer, cuando tú te implicas en la vida de esa obra del Espíritu que es un hijo, una hija, quiero decirte que Dios te bendecirá. Quiero decirte que Dios bendecirá la obra de tus manos. Quiero decirte que Dios te prosperará, porque estás cuidando lo que es de Él. Pero también quiero decirte que si hay un rechazo que a usted le vale, quiero decirle que nunca va a prosperar. Quiero decirle que todo lo que toque se va a diluir. Quiero decirle que lo que llegue a sus manos no va a producir. Podrá tener las mejores oportunidades y no las va a aprovechar. Que podrá tener muchas habilidades y no van a caminar. Porque ¿para qué quiere Dios bendecir a un hombre que no bendice la obra del Espíritu Santo? Pues para nada.
Para nada. Y al contrario, lo que debía ser para los objetivos divinos se terminará yendo para los objetivos de tus enemigos. Esto es serio, hermanitos. Esta es una palabra que te implica esta noche, que te mete esta noche a entrar en una alianza con Dios, una alianza de unirte a Dios en producir una generación bendecida por Dios. Que tus hijos sean bendecidos a través de tu compromiso y tu participación. El Señor va a usar a José para cuidar la vida del Hijo de Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios te va a usar a ti para cuidar a los hijos de Dios, que son tus hijos. En la tarea de ser padre no estás solo. En la tarea de ser madre no estás sola. Si has hecho alianza con Dios, Dios está contigo. Y un ángel se le apareció y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate así hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El libro de Mateo va a trabajar a José, padre de Jesús, en dos momentos. El primer rostro, la primera fase de José es describirme a José como el José del Antiguo Testamento. El José que lleva a su descendencia a Egipto para protegerlo. El José que llega a Egipto para guardar la descendencia. La primera figura bíblica que encarna a José, padre de Jesús, es la figura bíblica de José, hijo de Jacob, que Dios lo lleva a Egipto para guardar la vida. Y dice Génesis, acompáñenme a Génesis. Génesis 45. Usted ya conoce la historia, pero hay un momento en el que José se revela a sus hermanos. Y dice 45:2 de Génesis: y comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, le declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Y cuando se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, ¿qué? Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ese es José. Asistido por aquel José también en sueños, llegará a Egipto. Y asistido también por sueños, llegará a ser el segundo de Faraón. Porque cuando Dios quiere bendecir la descendencia, Él te llama para que sea de bendición, aunque eso te implique y te complique. O dígame si no fue complicado para José, el hijo de Jacob. Usted ya conoce la historia. De cárcel en cárcel, de abandono en abandono, de traición en traición. Difícil, no fue fácil.
pero estuvo comprometido con Dios para hacer esto. En realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Cuando una persona entiende e interpreta y sabe interpretar, porque José, antes de ser un intérprete de la vida de los demás, es un intérprete de su vida primero. Y usted no puede andar interpretando la vida de los demás si no es capaz de interpretar su vida. No puede andar interpretando los sueños de los demás si no ha sido capaz de interpretar los suyos. José ha interpretado todo su itinerario, a veces complicado, pero lo ha entendido. Y cuando usted aprende a ver el designio de Dios, usted no se llena de rencillas, de amarguras, no anda cargando raíces allí que lo desequilibran, no. José le dice: tranquilos, no se aflijan, ni se reprochen nada. Él no está para reprocharle nada. Tranquilo, le digo. Todo esto tenía un sentido divino mucho más profundo. Cuando los padres aprenden a ser intérpretes de la historia de su vida, porque aquí comienza el fracaso de ser un buen padre. Ni siquiera aprendemos a interpretar nuestro propio itinerario de vida y fracasamos en la tarea de ser padres, porque fracasamos en la tarea de ser hijos. Fracasamos al no saber interpretar las tragedias y las crisis que me ocurrieron en mi itinerario personal. Si usted se pone a analizar en detalle la vida de José, arrancado del seno de su padre, de un día para otro desprovisto de la seguridad, del amor, del cuidado, de la atención de papá. Huérfano, no por la muerte del padre, sino porque fue arrebatado. Basta ese trauma para vivir vidas amargadas. Basta ese trauma para andar reprochando y para andar sacando amarguras. Pero no solo eso. Comienza a comportarse leal en la casa de Potifar y actuando con toda rectitud. Fue acusado falsamente de algo que no hizo y fue llevado a la mazmorra. Suficiente motivo para amargarse la vida. Y estando en la mazmorra, ayuda a una persona y le dice: cuando seas restablecido, no se vaya a olvidar de mí. El hombre sale y se olvida de José. El hombre olvidado allí. Pero está frente a los que le causaron el daño. Está frente a los que iniciaron su desgracia. Está frente a los que generaron todo su sufrimiento y todas las complicaciones. ¿Y cuáles son sus palabras? Por favor, no se aflijan. Por favor. Por favor, no se reprochen. ¿Y cómo puede, desde las profundidades de su corazón, no recriminarle a los hermanos?
porque él ha hecho una lectura, ha interpretado profundamente. Usted no puede estar listo para bendecir a otros si ni siquiera se bendice a sí misma. Con una lectura sana, constructiva, positiva de su historia. No existen tales cosas de maldiciones generales, generacionales, pero sí existen procesos de interiorización generacional. Sí existe que usted comienza a transmitir los males suyos a sus hijos, no como maldición, sino como mala educación, sino por una transferencia en el trato, en la palabra, en el gesto, en la manera en que actúa, en la manera en que responde, en la manera que relaciona, en la manera que interpreta, en la manera que reacciona. Los males suyos comienza a heredarlos. Sus formas equivocadas de ver la vida comienza a heredarlas. Ser padre es romper un ciclo. ¿Qué es lo que hace aquí José? Por favor, no se reprochen, por favor, no se aflijan. Aquí se rompe esto. Porque quiero decirles que yo fui parte de una iniciativa divina. Dios estaba pensando en la vida de ustedes y me metió a esta complicación. Y hoy estoy feliz porque yo estoy bien y estoy para bendecirlos. Porque los que logran entender, los padres que logran entender que las complicaciones a las que se metieron para cuidar la descendencia de Dios, es Dios quien te bendecirá y estarás listo para bendecir. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria. ¿Usted quiere ver cosas extraordinarias de Dios? Comience a complicarle la vida en el plan de Dios. Ahí comience. Ay, Señor, yo quiero ver cosas extraordinarias, pero ¿te complicas en la misión de Dios? ¿Te implicas? ¿Te complicas? Quieren ver cosas grandes de Dios, pero no asumen con convicción, con determinación, con alegría el esfuerzo que implica la descendencia. ¿Me entienden esto, hermanitos? Estamos hablando de la bendición de los suyos para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. A veces lo extraordinario que Dios quiere hacer implica que te compliques. ¿Y cuáles son los lemas ahorita? A mí lo que me interesa es que yo me sienta tranquilo. No. A veces implicarnos en la tarea de Dios me genera complicaciones, me genera intranquilidad. Yo quisiera tener paz toda mi vida, pero no puedo, porque meterme en el plan de Dios a veces me intranquiliza. Hay cosas en las que Dios me convoca que me meta y me meto, pero me estresa.
el resultado final indudablemente será de paz y bendición, pero final. Pero mientras tanto tengo que atravesar tengo que sortear una serie de situaciones, pero que responden a un objetivo divino. ¿Me entienden, hermanitos? Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Tremendo. Fue Dios. Así José, como ese José, se complica, tiene que dejar su tierra, tiene que irse a una tierra desconocida. Es feo abandonar la tierra. Es feo cambiar de hábitat. Pero ¿qué es lo más importante? La descendencia de Dios. Hay cosas que uno no quisiera hacer, pero las hace, porque tiene que hacerlas. Son parte de esa implicación y son parte de esa complicación. Pero Dios siempre estará ahí para asistirte. La otra figura que va a usar, y quiero avanzar en esto, la otra figura que Dios va a usar es la figura de Moisés. Una vez estando en Egipto, las cosas van a cambiar y hay que salir de Egipto. Ahora José es un Moisés que saca a la descendencia de Egipto para llevarla a la propia tierra. Porque el propósito final de Dios es la tierra de tu descendencia. Tu descendencia tiene una tierra y esa tierra es a la que tú diriges a tu descendencia, como Moisés dirigió a Israel a lo largo del desierto. José es el nuevo Moisés. Usted también es un Moisés que conduce a sus hijos a la coronación de sus objetivos, de su propio llamado, de la propia visión de Dios para él. No son ustedes quienes deciden su futuro, es el Dios que le dio vida. Nosotros solo contribuimos a generar todas las circunstancias favorables que estén en mis manos para que ellos aprendan a discernir qué quiere Dios de mí, para qué nací, qué es el propósito que Dios tiene para mí, cómo yo bendeciré a otros. Porque hijos bendecidos deben preocuparse por bendecir. Pero ¿cómo van a aprender a bendecir si ni nosotros los bendijimos con una buena paternidad? ¿Cómo van a bendecir si nosotros los bendijimos con una buena maternidad? José tuvo buen padre, pero tuvo malos hermanos. Moisés tuvo padres de sobra, ¿verdad? Pero tuvo hermanos que lo complicaron. Lea la historia. Pero aprendieron a existir para bendecir. Y ese es el objetivo de todos en la Biblia. Por eso, cuando termina el texto, termina dejando allí a Jesús como un nazareo. Y cuando vuelve a aparecer Jesús, aparece consagrándose a la obra de Dios, que es el 3:13, el bautismo. Y luego en el 4:12, Jesús comienza
4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Allí José y María habían producido un hijo listo para bendecir. Y hasta el día de hoy nosotros somos bendecidos en ese hijo. Hasta el día de hoy somos bendecidos en el hijo de José. Porque José supo asumir y Dios lo supo asistir siempre. Siempre. En los riesgos, en sus dudas, en los cambios de la historia, siempre Dios estuvo ahí presente. Yo quiero decirte, hombre, mujer, al asumir tu vocación paternal y maternal, Dios siempre estará allí para bendecirte, siempre. En esta tarea no estamos solos. Y ustedes jóvenes, quizás no todas las cosas han surtido y acontecido como ustedes hubieran querido. Quizá en la corta edad que tienen, no todo ha sido ideal como lo hubieran preferido. Pero tienen que aprender a encontrar una interpretación de Dios como José la encontró. Como él interpretó todas las complicaciones de su peregrinaje desde que lo arrancaron de la casa de su padre. Pero cómo entendió el propósito de Dios detrás de la podredumbre humana. De cómo él se percató que había un tejido divino allí, que estaba redimiendo, tomando, retomando y reorientando, porque de la podredumbre de sus hermanos a toda la gente que encontró en Egipto, José lo hubieran hundido emocional y socialmente. Sin embargo, aprendió a discernir que allí había algo que Dios estaba redimiendo. Que aunque los hombres obraran de esta manera, Dios redimía ese comportamiento y lo reorientaba hacia algo. Y aunque la podredumbre humana lo volvía a hundir, Dios lo volvía a levantar. Hasta que un día lo levantó del todo y pudo bendecir a la descendencia. Visto así, vamos a salvar a nuestra familia. Visto así, las cosas de nuestras familias pueden ser salvas. Si todos los que son y serán padres y madres ven así las cosas, hay salvación para la familia. Podemos ver salvación extraordinaria de Dios. Vamos a presentar a Dios los corderos como José y María presentaron delante de Dios. Cumplido el tiempo en que según la ley de Moisés llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron y ofrecieron un sacrificio conforme a lo establecido, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y cuando estaban presentando al niño, José y María no presentaron cordero porque eran pobres. Y la ley decía,
si hay una familia que es demasiado pobre y no tiene para matar un cordero, entonces pueden presentar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, porque ellos iban en el camino y había por ahí un árbol, había un nido, y ellos podían subirse y tomar el pichón de paloma o 2 tórtolas y traérselos al Señor, porque ellos presentaron al Señor ofrenda por su hijo. Y ahí se daban las palabras de Números capítulo 6. Y ahí ellos se presentaban para decirle a Dios: estamos implicados en la tarea de bendecir este hijo. No era solamente de traerlos y aquí está, no, aquí está mi sacrificio, aquí está mi ofrenda, aquí está mi cordero. Hoy, esta noche, vamos a presentar el cordero en el espíritu que José y María presentaron cordero por Jesús en el templo. Y allí se dio la palabra de bendición que vamos a leer ahora. Las familias que han traído su cordero ahora, pasen en este momento. Y si alguna familia es despertada por el Espíritu en esta hora a traer cordero especial por su descendencia, tráigalo. Pida un sobre y diga: yo quiero meterme. Yo di mi cordero tal día, pero yo quiero. Amén. Yo quiero. Amén. Amén, sierva. Nuestras familias pueden ser salvas, pueden ser bendecidas. Sus hijos, aun cuando no estén, sus hijos que vienen. Amén. Amén. Cuando José y María presentaron su ofrenda allí en el templo, apareció un hombre movido por el Espíritu y dijo estas palabras. Amén, hija. Amén, gloria a Dios. Amén por ti. ¿Alguien más? Es el Señor redimiendo tu descendencia, créelo. En esas 2 tórtolas, en esos corderos, hoy, dice ese hombre movido por el Espíritu, hoy, amén, amada, han visto mis ojos la salvación que has preparado. Hoy, dice el Señor, vas a ver la salvación que Dios te ha preparado.
de esa situación, Dios te salvará. Dios salvará tu descendencia. Dios redimirá tu descendencia. Y dice que el padre y la madre del niño se quedaron maravillados. Tú has venido como padre y como madre a presentar por tu descendencia. Y Dios te dice, tus ojos verán la salvación que Dios ha preparado para ti. Y oye, te quedarás maravillado, dice el Señor. Hay una palabra en el marco de Mateo que mientras leía la escritura Dios me ponía para ustedes. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Te edificaré de nuevo, dice el Señor, sí serás reedificada. Canten jubilosos, dice el Señor. Griten, porque yo los traeré del norte, los reuniré y volverán a ser una gran familia. Vendrán entre llantos y entre consuelos, los conduciré, los guiaré por corrientes de agua, por un camino llano que ya no van a tropezar. Porque he aquí yo redimo con mi mano. Y vendrán y cantarán jubilosos y disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo, el aceite, la cría de las ovejas y las vacas, y serán como un jardín bien regado y no volverán a desmayar. Tus jóvenes danzarán con alegría y convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Bendito sea el Señor. Decía el Señor esta palabra. Ustedes que hoy buscan al Señor, escúchenme. Cuando yo llamé a Abraham, era solo uno, pero yo lo bendije y lo multipliqué. Era solo uno, pero estuvo la bendición y hubo multiplicación. Lo pequeño, lo insignificante que hoy tienes será bendecido y será multiplicado. Era solo uno, pero yo lo bendije y fue multiplicado. Escúchenme, no teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. A los que os han humillado y avergonzado, se los comerá la polilla como ropa, y los devorará el gusano como lana.
pero yo les mostraré a ustedes mi salvación. Volverán los rescatados del Señor y entrarán con cánticos de júbilo y se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Soy yo mismo quien te consuela, dice el Señor. ¿Quién eres para temer a los hombres simples mortales que no son más que hierba? Pronto serán liberados los prisioneros. No morirán en el calabozo ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. Aleluya. Señor, estamos aquí por nuestras familias, porque hemos creído tu palabra, que esta Pascua era un paso para redimir nuestras familias. Y hoy hay cordero en esta mesa. Porque estos padres y madres quieren la redención de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y porque creemos la palabra, que esta palabra no es vacía, que esta palabra es poderosa y hoy se pone en movimiento como nunca. Circunstancias, personas en las cuales nuestras familias serán bendecidas. Señor, mira a los hijos de tu pueblo. Mira a las hijas de tu pueblo. Acércate, míralos. Redímelos. Redímelos, Señor. Suelta tu brazo como lo soltaste en la liberación de Egipto. Y como partiste el mar y como derrotaste ejércitos más grandes y más poderosos que tu pueblo. Una vez más, Señor, levanta tu brazo y trae a nuestra descendencia sobre alas de águila. Una vez más, Señor, salva de manera extraordinaria a nuestros hijos y a nuestras hijas. Salva, Dios. Rodéate de fidelidad y de justicia, de misericordia y bondad. Extiende tu manto, Dios, sobre nosotros y sálvanos. Extiende hoy tu manto y diles: no temas, yo me encargo.
Acércate, Dios, porque este pueblo viene confiando en ti, renunciando, Dios, a otros dioses. Viene creyendo tu palabra. Y ahora levántate, Dios. Levántese, Señor. Sean esparcidos sus enemigos, los enemigos de su descendencia. Sean esparcidos. Levántese, Señor. Ya estuvo, ya fue suficiente. Ya se cumplió el plazo. Ya se cumplieron los días. Extienda su mano, Dios, y devuélvanos la alegría. Que regresen los redimidos de Jehová. Que regrese una descendencia redimida, Dios. Que crezcan los hijos sanos y salvos. Que de entre estos niños se levanten ministros, hombres y mujeres de bien, que crecerán para bendecir a otros. Una descendencia, Dios, que tenga una visión de gracia. Queremos Josés que sepan entender tus propósitos detrás de las complicaciones humanas, y que una vez bendecidos sean capaces de bendecir. Aquí hay hermanos que claman por sus hermanas, hermanas que claman por sus hermanos, padres por sus hijos, hijos por sus padres, abuelos por sus nietos. Porque creemos que eres el Dios que salva familias. El Dios que redime familias. Déjanos quedar maravillados como José y María. Déjanos quedar sorprendidos una vez más. Sorpréndenos, Dios. Muéstrate, Dios, el día que menos lo pensamos, de la forma que menos imaginamos. Quiebra todo yugo. Quiebra yugo en el nombre de Jesús ahora. Que sean libres nuestros hijos e hijas. Sálvalos. Sálvanos, Dios. Sálvanos. Y te bendeciremos todos los días de nuestra vida. Sálvanos y te alabaremos toda nuestra existencia. Sálvanos y no dejaremos de proclamar tus maravillas.
Sálvanos, Dios. Que esta descendencia, esta noche, sea bendecida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. El Señor te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz en tus hijos y los hijos de tus hijos. Esta palabra se cumplirá. Amén. Aleluya, amados. Que Dios me los bendiga.